del tema, el tema de los migrantes en Texas y todos los que han fallecido y todos los que van a fallecer en el futuro. Y lo primero que estamos tratando de analizar sobre Texas es porque ya se dio la noticia hace poco de que ya identificaron a todos los que iban en el avión, hagan mejor, todos los que iban en el tráiler ya están identificados. Y yo me quedé escuchando y dije, bueno, ¿habrá algo más a esta nota que la gente que desgraciadamente falleció en ese camión? Y luego escuché a un señor de Univisión hacer una entrevista y su entrevista insistía en preguntarle a los norteamericanos si van a cambiar las leyes de inmigración para que esto no suceda. Y yo me quedé pensando, ¿por qué tienen que cambiar los americanos sus leyes de inmigración para que esto no suceda? ¿Es esto culpa de esas leyes de inmigración o de alguien más? Y así dándole vueltas al tema, primero me pregunté y dije, un momento, ¿por qué nadie le pregunta a México qué está haciendo para que esta gente no tenga que salir huyendo y acepte viajar en esas condiciones, pagando más caro que en un avión? Les cuesta más caro pagar ese viaje en ese tráiler que comprar un boleto de primera clase en Aeroméxico, que no ha sido jamás una ganga. Y sin embargo, juntan ese dinero, lo pagan y se arriesgan a las consecuencias de este viaje para poder venir a los Estados Unidos. ¿Por qué nadie hace lo mismo para ir a México? ¿Por qué nadie paga por irse de contrabando a meter a México? ¿Por qué México no puede hacer nada para evitar que los inmigrantes no se tengan que ir? Que puedan vivir felices o por lo menos tranquilos en México. Porque el nivel de peligro y de riesgo que corren para venir a Estados Unidos es enorme. Y ya 3 años de cuarta transformación y esto sigue sin transformarse. Es más, sigue transformándose en reversa realmente. Pero lo segundo fue, ¿cómo llegó ese tráiler a la frontera y nadie lo vio? Yo no sé si ustedes han vivido en frontera o están en frontera, pero cuando uno está en frontera, yo les garantizo y les aseguro que hay ojos y cámaras en todos lados, en todos lados. Es un trafical de cosas, desde drogas ilegales, de todo se trafica en la frontera, armas, lo que usted quiera. Y nadie vio un tráiler con decenas de personas adentro. Y cruzó la frontera y uno se pregunta, oh, ve. A mí me la hacen de tos y cruzo la línea y traigo limones, y traigo limones, es casi una tragedia, hay que mandarme a inspección secundaria. Pero un tráiler con decenas de ilegales, no lo detectaron en la frontera. Bueno, vamos a suponer que los de la migra en la frontera estaban dormidos. Y entonces, ¿qué pasa en los otros retenes por donde pasó ese tráiler, donde el chofer se volteó a la cámara a sonreír, a saludar a todos? Y pasó y nadie los detectó. Y luego sale el gobernador de Texas a decir que esto es culpa de, claro, tiene que ser culpa de los demócratas, ¿de quién más va a ser culpa? Pero el hecho es que su policía no los detectó. Su policía viene a identificar cadáveres, pero no a detener criminales. ¿Qué hacía el camión parado a un lado de la carretera, con todos los ilegales atrás? Porque el camión no estaba abandonado. Eso lo quisieron decir en las primeras notas. Dijeron, no, es que el camión estaba abandonado y todo el mundo nos lo creímos. Luego resultó que no solo no estaba abandonado, sino que el chofer abrió la parte de atrás del camión y se metió con ellos para ahí mezclarse entre todos para que no lo identificaran. Y luego resultó que estaba hiperbuscado por la policía de ambos lados, pero pasó todos los retenes de la migra y la frontera sin que nadie lo detuviera. Y entonces yo con mi mala leche realmente me pregunté, ¿quién se puede beneficiar de esto? Y debo de reconocer que aquí Judith respondió muy sabiamente y dijo, pues es mano de obra muy barata, que le cae de perlas a los rancheros tejanos, que no tienen que pagar ningún impuesto, no tienen que pagar seguro médico, no tienen que pagar nada por esta gente y además pueden cobrarles por traerlos. En resumen, este tráfico humano es un paquete organizado entre
México y los Estados Unidos. Sí, entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, porque sin la participación activa de ambos gobiernos, esto no se daría. Y para ser más específico, el gobierno del estado de Texas, pero también el gobierno federal, porque la migra depende de los federales. Pero la migra solita, si el camión se pasa y lo quiere parar la policía local, los para. Pregúntenles en San Diego o en el Juárez, cuando decidió el gobernador que los camiones que venían de México hacían mucho ruido y había que inspeccionarle los frenos, no más porque sí, el desastre que se armó y lo eficiente que fue la policía para pararlos a todos y revisarlos a todos para ver que los frenos no hicieran ruido. Y ahora resulta que nadie los para ni los ve. Claro que el camión estaba parado al lado de la carretera y estaba parado al lado de la carretera esperando que le llegara el aviso de que el agente de migración que lo iba a dejar pasar sin revisarlo ya estaba en su puesto y en qué puerta estaba para que él supiera por dónde pasar y que no lo detuvieran otra vez porque hay que pasar por donde está apagado el asunto. Entonces, el primer tema es, ¿por qué no han identificado o si algún día van a identificar la cadena de corrupción que une a Texas con México en el tráfico de personas? Y eso de pronto me lleva al segundo tema. El señor Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el cual ha brillado por su silencio. Pero yo me imagino, porque además, como usted bien sabe, este señor Salazar es de origen mexicano, ciudadano americano, embajador de México en los Estados Unidos, porque la lógica es, bueno, pues si él es mexicano y bueno, si él habla español, pues quién mejor para mandarlo. Y es el señor al que todo el mundo dice que ya le dieron un fast track para entrar a Palacio Nacional. Parece ser que le vendieron un departamento ahí en el edificio de Juárez o algo, porque el señor entra y sale, es el visitante más conocido y más continuo a Palacio Nacional. Y uno dice, bueno, eso quiere decir que el trabajo con Estados Unidos y México va de maravillas, pero no, porque además el broche de oro fue el sugerirle no al señor Salazar, sino al señor Biden que por favor empaque la Estatua de la Libertad y la mande, ay, pues ya sé a dónde, la puede mandar a la glorieta de la Huehuete, donde mataron las palmas que había. Pues, ¿qué les parece si ponemos ahí la Estatua de la Libertad que tanto le gusta a AMLO y que tanto odia que esté en Estados Unidos? Pero el hecho es que el señor Salazar ni siquiera ha abierto la boca a ninguno de los comentarios, lo cual ha hecho suponer, hay un artículo en el Time que pide que el señor renuncie, porque el señor está representando los intereses de Manuel Andrés, no los intereses de México, no los intereses de Estados Unidos, que es los que debería de representar. Es más, yo me atrevo a sugerir públicamente que el señor Salazar tiene parte en la corrupción y está recibiendo beneficios. Casi garantizaría que él o alguien de su familia ya tiene sus terrenitos por allá en Yucatán y tiene sus acciones en varias compañías constructoras. Y todo eso gracias pues a su amistad con el señor Manuel Andrés. Y me pregunto cómo es que la Casa Blanca sigue apoyándolo y parece ser que no lo está apoyando, pero que no quieren moverle porque la Casa Blanca tiene tanto miedo a perder las próximas elecciones que de todos modos las va a perder, que no quiere moverle nada a nada que sea trumpista. Imagínense, ahora la Casa Blanca acaba de agregar, ¿no? Yo no sé de dónde le salen estas ideas al señor Salazar, al señor Biden, van a destruir el Parque de la Amistad que hay en Tijuana, que en la zona de playas de Tijuana, entre las bardas de la frontera había un parque en el que los ilegales de un lado o del otro podían acercarse a verse las caras por lo menos o a platicar, dado que no podían cruzar hacia uno u otro lado. Bueno, para reforzar el muro van a destruir este parque. Y uno dice, bueno, cambiamos ya de presidente. O sea, el presidente ya es Trump, ya no era este señor Biden, o el señor Biden cambió de partido y se le olvidó avisar. No, el señor Biden está haciéndolo creyendo que con eso va a conseguir el voto de los trumpistas. O sea, estos no pierden la inocencia ni la imaginación. En fin, el hecho es que el primer tema es, alguien a lo mejor quiere agregar, ¿cómo le hacemos para identificar la cadena de corrupción que permite el tráfico humano interminable entre México y los Estados Unidos? Bueno, entre México, Centroamérica, México y los Estados Unidos.
El segundo es, ¿cómo le hacemos con el señor Salazar? ¿Y cómo le hacemos para que haya un embajador de Estados Unidos en México que sí represente los intereses de los Estados Unidos y que no sea socio de la Cuarta Transformación y que sí le avise a los Estados Unidos lo que realmente está pasando en México con la Cuarta Transformación y el proceso demócrata, pseudodemócrata del país, que va a desaparecer si esto sigue como va? Yo sé que es nada más una pequeña careta lo de la democracia en México, pero esa pequeña careta por lo menos ha mantenido abiertas las opciones de crecimiento económico y hasta mental del país. Una vez que todo esté en manos de la 4T, o sea, del nuevo PRI, todo eso va a desaparecer. Y para muestra el último tema de hoy, la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que todos ustedes saben que la Secretaría de Educación Pública giró nuevas instrucciones a todos sus maestros. ¿Cuáles son las instrucciones? Ni yo como estudiante maloso me las hubiera atrevido a imaginar jamás. Uno, ya no puede pasarse lista en la escuela. Si estás o no estás, no es problema ni del maestro ni de la escuela. Dos, si estás en clase, nadie puede reprobar. O sea, si ya aceptas ir y no te quedas afuera, bueno, pues ve. Y si vas y no quieres aprender nada, no pasa nada, al contrario, bienvenido. Nadie te va a reprobar. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los niños que van a llegar al sexto de primaria, si es que van a llegar, o a la secundaria, y van a descubrir que no saben leer y escribir, que no saben sumar, que no saben restar, que no saben pensar, que no saben ninguna de esas cosas que teóricamente las escuelas enseñan? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues yo pienso, lo primero que pasa con eso es que queda claro para ellos que su única posibilidad para sobrevivir son dos, no es única, son dos. Una es ser parte de la infraestructura burocrática de la 4T y entonces cobrar dinero por no hacer nada o por lo menos por no estorbar. Y segundo, pues robar, porque no van a estar preparados para trabajar en absolutamente nada. Y entonces la pregunta va a ser, entonces, todos los que quieran, que sepan leer y escribir y quieran adelantar o avanzar a algo, ¿van a tener que salirse de México? ¿Irse a dónde? ¿A Guatepeor? ¿A Nicaragua? ¿A Cuba? Porque tampoco hay trailers de ilegales yendo a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela. Y entonces el costo para querer progresar y querer hacer algo va a tener que salirse de México. Y claro, las preguntas sobre el tema son múltiples y surgen diferentes. Y dice uno, bueno, ¿dónde están los maestros mexicanos? ¿Dónde están toda esta gente que funda dos sindicatos, que dicen que les preocupan los alumnos y que quieren enseñar? ¿Dónde están sus manifestaciones en la calle? ¿Dónde están sus renuncias? ¿Dónde están sus declaraciones de que no van a permitir que estas reglas de estupidización se impongan en las escuelas mexicanas? ¿Por qué no luchan por lo que sería la mínima dignidad de un maestro? El derecho a dar clase y el derecho a que los alumnos en la clase aprendan. Y peor, olvídense ya de los maestros. ¿Y los papás y mamás dónde están? ¿O qué hay que decir? Papás, mamás y mamés, para que entren todos los grupos y nadie se sienta discriminado. Ninguno de ellos protesta, ni dice nada, ni hace nada. ¿O ellos creen que porque sus hijos van a un colegio privado, ahí sí van a poder hacer otras reglas? Porque en el colegio privado también va a estar la SEP. Y la SEP es la que tiene que firmar de aprobación de pasado o reprobado, pero la SEP no va a poder firmar reprobados. Entonces, ¿cómo va a haber reprobados? Ya sea el colegio americano, el francés, el alemán, el israelí, los que sean. ¿No va a haber reprobados? Y los que no estudian, y los que no hacen tareas, y los que nada más perturban en la clase, que necesitan reprobar para reacomodarse y volver a empezar. ¿Con ellos qué hacemos? Nada, los volvemos líderes comunitarios, los volvemos directores de empresa, los volvemos grandes pensadores del pasado. En fin, yo lo que me pregunto es, ¿dónde están todos los involucrados en el tema? ¿Cómo puede ser
que el mago de Oz, yo le llamo el mago de Oz a Manuel Andrés, el mago de Oz dé un decreto, dictamine semejante tontería y todo el mundo, como en el mago de Oz, salga y aplauda y diga que qué maravilla, ya no va a haber reprobados. Y si no aplauden, se quedan callados, pero el silencio es un aplauso. Y uno se pregunta, bueno, yo entiendo que los gobiernos anteriores son igual de malos que el actual. Yo entiendo que los presidentes anteriores son igual de abusivos y ladrones que el actual. Pero por lo menos en ciertos momentos hubo un fulgor de autodisciplina, de autoaprecio de ciertos políticos o pensadores mexicanos, ya sea Octavio Paz o Torres Bodet, o gente que yo pienso que sí creía en lo que estaba haciendo y en el trabajo que tenía que hacer, y sí creía que había que educar al país, y sí creía que todos los niños debían de leer y escribir, porque esa era la fórmula mágica para salir del tercer mundo y haber evitado la cuarta T y la quinta y la sexta. Pero de pronto ahora todo es un silencio absoluto. El fondo del barril parece que el barril no tiene fondo. Y claro, para cerrar con broche de oro, vienen con las amenazas al Estado de México, donde les dicen que ahora sí, el tratado entre Manuel Andrés y Peña Nieto, Manuel Andrés no lo va a respetar si no aceptan apoyar a los candidatos de Morena, los cuales, además de que él ya los eligió, de todos modos van a volver a ser electos por el partido Morena, y escogen a una analfabeta, no voy a decir retrasada mental porque es analfabeta, no es retrasada mental. No le importa nada más que quedar bien con el patrón, que como a casi todos, pero que no tiene ningún interés realmente por la gente, por las familias, por los niños, por el futuro, por el país. Y para garantizar el apoyo a esta campaña, acusan a Peña Nieto de haberse robado, ¿qué fue? $100,000. $100,000. Peña Nieto probablemente se robó $100,000 cada minuto que era presidente. 100,000, ya le encontraron $100,000 mal habidos. Por favor, ni la burla perdonan. Pero eso sí, el mensaje siguiente es que fue transferido de cuentas de sus familiares. Ajá, y ahí está el punto, el tema, familiares. ¿Quiénes son los familiares de Peña Nieto? Oh, del Mazo, quien tiene que decidir a quién va a apoyar él como gobernador del Estado de México para ser el próximo gobernador. Y se pone muy interesante la situación porque hay un candidato por ahí que era muy bueno, que no es del PRI, pero definitivamente no es de Morena. Y ahora el señor del Mazo tiene que decidir si su grupo político va a apoyar el nuevo PRI, o sea, el Morena, la Cuarta Transformación, o no en el Estado de México, y le entrega el país. Al entregar el Estado de México definitivamente entrega ya el país al Mesías, o no. En fin, 4 temas que dejamos abiertos para polémica y café. Si alguien quiere opinar, puede hacerlo ahora mismo. Si nadie quiere hacerlo ahora mismo, puede escribirlo y nosotros lo iremos publicando, porque el tema no es el tema de 5 minutos. El tema lo vamos a poner, se pone en polémica y café, y de ahí lo vamos construyendo a que se enriquezca a lo largo de los días y las semanas con sus discusiones. Si usted está en Facebook y quiere dejar un recado, bienvenido. Si está en YouTube, lo mismo. Y si está aquí en el Zoom, deje acá sus comentarios, agrega acá sus comentarios y los agregaremos. Y si no, le repito, nada más, mándelos a daniel@polemicaycafé.com, donde felizmente los checaremos, los leeremos, los publicaremos y los comentaremos. Sobre todo si están en desacuerdo con lo que nosotros decimos, porque yo hasta me compré una taza que dice que yo quisiera estar de acuerdo con todos, pero si estoy de acuerdo con usted, probablemente ambos viviríamos en el error.
Y entonces, como no quiero estar equivocado, que ambos estemos equivocados, yo le doy el derecho a estar en contra de mi opinión, pero lo invito a que la documente y nos diga de estos 4 temas qué podemos hacer, porque esto es verdaderamente patético. Imagínese un país en el que todos los niños del país pasaron la primaria y de ahí la secundaria sin tareas, sin lecturas, sin reprobar, sin presentarse a clases y todo mundo feliz. ¿Qué podemos esperar de un país así? ¿La Edad Media? Quizás. Gracias, bienvenidos y hasta la próxima semana.